Ahora pareces tan pobre y ridícula como realmente eres. Las palabras de Aurora resonaron en toda la sala mientras el líquido frío de su bebida empapaba mi vestido favorito, ese que había comprado especialmente para mi cumpleaños número 71. El silencio se volvió pesado y sofocante. Todos los invitados me miraban con una mezcla de lástima y vergüenza ajena, mientras mi nieta de 22 años me observaba con una sonrisa cruel que jamás había visto en su rostro. «Aurora, ¿qué acabas de hacer?», murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir, pero mi orgullo era más fuerte. Beatriz, mi propia hija, se acercó rápidamente, pero no para consolarme. «Mamá, tú te lo buscaste», dijo con esa voz fría que había perfeccionado a lo largo de los años. «Siempre metiéndote donde no te llaman, siempre queriendo opinar sobre nuestras vidas». El vestido rosa que tanto me gustaba ahora se pegaba a mi cuerpo, manchado y arruinado. Podía sentir las miradas incómodas de mis pocos amigos presentes, esos que habían venido a celebrar conmigo otro año de vida. Pero lo que más me dolía no era la humillación pública, sino la traición. La traición de las dos personas que más había amado en este mundo. «¿Sabes qué, abuela?», continuó Aurora, levantando la voz para que todos escucharan. «Estoy cansada de fingir que te soporto solo porque pagas todo lo que queremos. Tu dinero no te hace menos patética». Sus palabras fueron como veneno inyectado directamente en mi corazón. Beatriz asintió con aprobación, cruzando los brazos como si estuviera orgullosa del espectáculo que estaba presenciando. La sala quedó en un silencio incómodo. Mis amigos no sabían dónde meterse, algunos comenzaron a recoger sus cosas discretamente, otros simplemente miraban el suelo. Antonio, mi vecino de toda la vida, me miró con genuina preocupación desde su lugar en el sofá, pero incluso él parecía paralizado por la crueldad de la situación. 71 años para esto, pensé mientras sentía como el líquido goteaba desde mi cabello hasta mis zapatos. 71 años de sacrificios, de dar todo lo que tenía y más, de trabajar hasta el cansancio para asegurarme de que mi familia nunca pasara necesidades. Y este era mi regalo de cumpleaños, la humillación más grande de mi vida, servida en bandeja de plata por mi propia sangre. Aurora se dirigió hacia la mesa donde estaban los regalos que yo había preparado para compartir con mis invitados. Tomó su bolso de diseño, ese que le había comprado la semana pasada por $2000, y lo agitó delante de mí. «¿Ves esto, abuela? Es hermoso, ¿verdad? Lástima que venga de alguien tan desesperada por comprar cariño». Su risa resonó en la habitación como el eco de una burla cruel. Beatriz se unió a la humillación. «Mamá, mírate. Es patético como siempre tratas de comprarnos. ¿Crees que no nos damos cuenta? Cada regalo, cada cena, cada pago de nuestras deudas. Todo es porque sabes que sin tu dinero no tendríamos razones para venir a verte». Sus palabras fueron directas, sin filtros, sin la más mínima consideración por mis sentimientos. Los invitados comenzaron a irse uno por uno. Las despedidas fueron rápidas, incómodas, llenas de murmullos de disculpas que sonaban vacíos. Nadie quería ser parte de este drama familiar, nadie quería presenciar cómo mi propia familia me destrozaba en mi día especial. En pocos minutos, la sala que había estado llena de risas y celebración se convirtió en un campo de batalla donde yo era la única víctima. Solo quedamos Aurora, Beatriz y yo. El silencio ahora era diferente, más pesado, cargado de todo lo que nunca se había dicho pero que siempre había estado ahí, latente, esperando el momento perfecto para explotar. Y ese momento había llegado en mi cumpleaños, delante de todos, sin posibilidad de esconderme o fingir que no había pasado nada. «¿Ya terminaron?», pregunté con una voz que sorprendentemente sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Me puse de pie lentamente, sintiendo como el vestido mojado se adhería a mi piel. «Ya dijeron todo lo que tenían que decir». Las miré a ambas, estas dos mujeres que habían salido de mi vientre y mi corazón, y por primera vez en mi vida, no reconocí en ellas nada de lo que había puesto ahí con tanto amor. «No, abuela, aún no termino», dijo Aurora con esa sonrisa venenosa. «Quiero que sepas algo más. Cada vez que vienes a visitarnos, cada vez que preguntas por nuestras vidas, cada vez que intentas ser parte de nuestra familia, nosotras nos reímos de ti cuando te vas. Nos reímos de lo desesperada que estás, de lo sola que debes sentirte, de lo patética que te ves tratando de comprarnos con tus regalitos baratos y tus cenas aburridas». En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, porque ya estaba hecho pedazos. No fue mi orgullo,
porque ya había tocado el suelo. Fue algo más profundo, algo que había estado sosteniendo toda mi vida, la ilusión de que el amor incondicional siempre sería correspondido, que los sacrificios siempre serían valorados, que la familia siempre estaría ahí cuando más la necesitaras. Me miré en el espejo del recibidor. Mi cabello gris empapado, mi maquillaje corrido, mi vestido arruinado. Pero por primera vez en mucho tiempo, mis ojos reflejaron algo diferente. No era tristeza, no era dolor. Era una claridad extraña, una calma que venía después de la tormenta. Era la mirada de alguien que acababa de despertar de un sueño muy largo y muy caro. Sin decir una palabra, me dirigí hacia mi habitación. Cada paso que daba resonaba en el silencio, cada paso me alejaba de la mujer que había sido durante 71 años. Detrás de mí, escuché a Aurora decirle a su madre, por fin se va. Ya era hora de que entendiera su lugar. Cerré la puerta de mi cuarto con una suavidad que contrastaba con la tormenta que se desataba en mi interior. Me senté en la cama donde tantas noches había planeado sorpresas para ellas, donde había guardado dinero debajo del colchón para sus emergencias, donde había llorado en silencio cada vez que me hacían sentir que no era suficiente. Tomé mi teléfono con manos temblorosas, pero decididas. Era hora de hacer algunas llamadas. Era hora de cancelar algunas cosas. Era hora de que Ivonne Olivares dejara de pagar por ser amada. Sentada en mi cama, con el vestido aún húmedo pegándose a mi piel, comencé a recordar. No podía evitarlo. Cada humillación que acababa de vivir me transportaba a todos esos momentos en los que había dado todo por ellas, creyendo que construía amor cuando en realidad solo alimentaba su desprecio. Recordé cuando Beatriz tenía 25 años y llegó a casa llorando porque había perdido su trabajo en la boutique. Mamá, no sé qué voy a hacer. Tengo deudas, el alquiler, los gastos de Aurora. Yo no lo pensé 2 veces. Saqué mis ahorros, esos $4,000 que había guardado durante años trabajando turnos dobles en la fábrica textil, y se los di. Toma, mija, esto te ayudará mientras encuentras algo mejor. Ella me abrazó con lágrimas en los ojos, me prometió que me lo devolvería, que nunca olvidaría este gesto. Eso fue hace 20 años. Nunca vi ni un centavo de vuelta. Después vino la boda. Beatriz había conocido a ese hombre que la abandonó 2 años después, pero en ese momento era el amor de su vida y merecía la boda de sus sueños. Yo trabajé horas extras durante 8 meses, vendí las joyas de mi madre, empeñé hasta mi máquina de coser para reunir los $15,000 que costó esa ceremonia ridículamente extravagante. Mamá, eres la mejor. Sin ti nada de esto sería posible, me dijo mientras se probaba el vestido que costaba más que mi sueldo de 3 meses. El recuerdo más amargo llegó cuando Aurora tenía 18 años y quería estudiar diseño gráfico en una universidad privada. Abuela, es mi sueño. Sin esta carrera no seré nadie en la vida. La matrícula costaba $8,000 por semestre. Yo tenía 65 años, ya debería haber estado pensando en mi jubilación, pero en lugar de eso, conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada con las rodillas destrozadas y las manos agrietadas por los químicos de limpieza. Durante 4 años pagué cada semestre puntualmente. $24,000 que salieron de mis huesos cansados, de mis noches sin dormir, de renunciar a cualquier comodidad personal. Cuando Aurora se graduó, no me invitó a la ceremonia. Es que no tienes ropa adecuada para ese tipo de eventos, abuela. Será mejor que lo veas por internet. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero los gastos no terminaron ahí. Nunca terminaban. Aurora conseguía trabajos que no le duraban más de 6 meses porque, según ella, los jefes no entendían su visión creativa. Mientras tanto, yo seguía cubriendo sus gastos. El departamento donde vivía con Beatriz tenía una renta de $1,200 mensuales que salía directamente de mi cuenta desde hace 5 años. $6,000 al año. $30,000 en total para que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Sus tarjetas de crédito estaban a mi nombre porque tenían mal historial crediticio. Cada mes recibía estados de cuenta por montos que me daban vértigo. $500 en ropa para Aurora, 300 en restaurantes para Beatriz, 200 en cosméticos, 150 en entretenimiento. Números que se acumulaban como una avalancha imparable. En los últimos 3 años había pagado más de $20,000 en deudas de tarjetas que ni siquiera eran mías. Recordé la vez que Aurora quería un auto nuevo. Abuela,
Necesito algo confiable para ir a las entrevistas de trabajo. Yo acababa de cumplir 68 años y seguía tomando 2 autobuses para llegar a mi trabajo porque no podía permitirme un auto propio. Pero conseguí un préstamo de $15,000 para comprarle ese Honda Civic que ella necesitaba urgentemente. 3 meses después lo chocó en una fiesta porque había bebido demasiado. Nunca se disculpó, solo dijo: «Estas cosas pasan, abuela. ¿Puedes ayudarme con el deducible del seguro?». La lista de sacrificios era interminable. Había pagado cursos de idiomas para Aurora que nunca terminó, había cubierto multas de tránsito de Beatriz, había financiado vacaciones familiares de las que me excluían, había comprado electrodomésticos para su casa mientras los míos se caían a pedazos. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada ocasión especial significaba gastos que yo no podía permitirme pero que hacía de todas formas. El mes pasado, Aurora había llegado con lágrimas en los ojos pidiendo $2,000 para una oportunidad de inversión única que cambiaría su vida. Yo acababa de cobrar mi pensión y sabía que ese dinero debía durarme todo el mes, pero la vi tan esperanzada, tan emocionada, que no pude negarme. Una semana después la vi en redes sociales, presumiendo un bolso de diseñador y unas vacaciones en la playa con sus amigas. Cuando les preguntaba por qué nunca me incluían en sus planes, siempre tenían la misma respuesta: «Es que no entenderías, abuela. Son cosas de jóvenes». Cuando les pedía que me visitaran más seguido, me decían: «Estamos muy ocupadas, mamá. La vida es muy complicada ahora». Pero cuando necesitaban dinero, mi teléfono sonaba a cualquier hora y yo siempre respondía. El colmo había sido la semana pasada, cuando Aurora me llamó furiosa porque había tardado 2 días en transferirle dinero para una emergencia. ¿Sabes qué, abuela? A veces parece que no te importamos. Si realmente nos amaras, no dudarías ni un segundo en ayudarnos. Me colgó sin darme oportunidad de explicarle que había estado en el hospital por una crisis de presión arterial, sola, sin que ninguna de las dos se enterara. Ahora, sentada en mi cama con mi dignidad hecha pedazos en el suelo de la sala, todos esos recuerdos se agolpaban en mi mente como una película de terror. 50 años de dar, de sacrificarme, de ponerlas a ellas antes que a mí misma. 50 años creyendo que estaba construyendo una familia sólida y amorosa. La realidad me golpeó con una fuerza brutal. No era su abuela ni su madre. Era su cajero automático personal. No era una persona con sentimientos, sueños o necesidades. Era únicamente una fuente inagotable de dinero, que además tenía la mala costumbre de esperar amor a cambio. Me levanté y fui al pequeño escritorio donde guardaba todos los comprobantes, todos los recibos, todas las pruebas de mi generosidad ciega. Facturas de la Universidad de Aurora, recibos del alquiler de su departamento, estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, comprobantes de transferencias bancarias, tickets de los regalos caros que les compraba cada mes. Los números eran abrumadores. En los últimos 10 años había gastado más de $200,000 en ellas. $200,000 que podrían haber sido mi seguridad, mi tranquilidad, mis propios sueños postergados. $200,000 que había entregado con amor y que ellas habían recibido como si fuera su derecho, como si yo les debiera cada centavo por el simple hecho de existir. Mientras organizaba esos papeles, una frase de Aurora resonaba en mis oídos: «Ahora pareces tan pobre y ridícula como realmente eres». Tenía razón en algo, sí era pobre. Pero no económicamente, sino emocionalmente. Era pobre porque había entregado todo mi amor a personas que no sabían recibirlo. Era pobre porque había confundido generosidad con comprar afecto. Era pobre porque había permitido que me trataran como una billetera con piernas. Pero ya no más. Tomé el teléfono con manos que ya no temblaban. La decisión estaba tomada. Durante 71 años había sido Ivone la generosa, Ivone la que siempre decía que sí, Ivone la que se sacrificaba por todos. Esa mujer acababa de morir en la sala de mi propia casa, ahogada en el desprecio de mi propia sangre. La que quedaba era alguien completamente diferente. Marqué el primer número. El banco. Banco Nacional, habla Sandra. ¿En qué puedo ayudarle? La voz amable del otro lado contrastaba con la frialdad que había invadido mi corazón. Habla Ivone Olivares, número de cuenta 8473921156. Necesito cancelar inmediatamente todas las transferencias automáticas y tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta. Por supuesto, señora Olivares.
¿Podría confirmarme su fecha de nacimiento y las últimas 4 cifras de su número de seguro social? Respondí mecánicamente mientras en el fondo se escuchaban las risas de Aurora y Beatriz en la sala. Estaban comentando lo sucedido como si fuera una anécdota divertida para contar después. Veo aquí que tiene 3 tarjetas adicionales a nombre de Beatriz Olivares y Aurora Mendoza, además de una transferencia automática mensual de $1,200 para el pago de alquiler. ¿Desea cancelar todo esto? La empleada sonaba confundida, probablemente porque durante años yo había sido la cliente que siempre aumentaba sus servicios, nunca los disminuía. Todo. Cancele absolutamente todo lo que esté conectado con esos nombres. Las tarjetas, las transferencias, el acceso a mi cuenta, todo. Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si estuviera haciendo una transacción rutinaria y no desmantelando años de dependencia financiera. Entiendo. ¿También desea que cancelemos la cuenta conjunta con Beatriz Olivares? Veo que se abrió en 2018 y actualmente tiene un saldo de $3,200. Esa cuenta. La había abierto cuando Beatriz me convenció de que necesitábamos compartir recursos para emergencias familiares. En realidad, ella la usaba como su cuenta personal mientras yo la mantenía siempre con fondos. Sí, esa también. Quiero que transfieran todo el saldo a mi cuenta personal y cierren la cuenta conjunta inmediatamente. Por el auricular escuché el tecleo rápido de la computadora. Muy bien, señora Olivares. Todo estará procesado en las próximas 2 horas. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Había algo más. Sí, necesito que bloqueen cualquier intento futuro de abrir cuentas o tarjetas con mi información. No quiero que nadie más tenga acceso a mis finanzas bajo ninguna circunstancia. La empleada tomó nota de todo y confirmó que recibiría una llamada de confirmación en 30 minutos. Colgué y marqué el segundo número. La compañía de seguros del auto de Aurora. Seguros del Valle. Habla Roberto. Esta conversación sería más dolorosa porque Roberto me conocía desde hace 3 años. Cada mes yo pagaba religiosamente los $400 del seguro de ese Honda Civic que Aurora había chocado y reparado 2 veces. Roberto, soy Ivone Olivares. Llamo para cancelar la póliza del Honda Civic, número de póliza 45,789. Hubo una pausa incómoda. Señora Ivone, ¿está segura? Su nieta necesita ese seguro para manejar legalmente. Además, si cancela ahora perderá la cobertura para los daños del mes pasado. Los daños del mes pasado. Aurora había raspado el auto en un estacionamiento y yo había pagado $500 de deducible sin pestañear. Estoy completamente segura. Roberto. Cancele la póliza efectiva inmediatamente. Le expliqué que Aurora ya no era mi responsabilidad financiera. Entiendo. Le enviaremos un reembolso proporcional de $120 a su cuenta. ¿Necesita algo más? No, no necesitaba nada más de ellos. Colgué y continué con mi lista. El siguiente número era la universidad donde Aurora había estado tomando un curso de posgrado en marketing digital. Yo pagaba $500 mensuales por esas clases que ella tomaba para mejorar sus oportunidades laborales. La secretaria académica me conocía bien. Universidad Metropolitana, Departamento de Finanzas. Una voz juvenil me respondió. Habla Ivone Olivares. Llamo para informar que no seguiré cubriendo los gastos académicos de Aurora Mendoza. Por favor, cancelen mi autorización de pago y transfieran cualquier saldo pendiente a la cuenta de la estudiante. Señora Olivares, ¿está consciente de que Aurora tiene 2 pagos pendientes por un total de $1,000? Si usted no los cubre, ella no podrá continuar con sus estudios. La chica sonaba genuinamente preocupada, pero yo ya no podía permitirme preocuparme por Aurora más de lo que ella se preocupaba por mí. Ese ya no es mi problema. Ella es una adulta de 22 años. Si quiere continuar estudiando, tendrá que encontrar la manera de pagarlo ella misma. Dejé mis nuevos datos de contacto para cualquier trámite pendiente y colgué. La llamada más difícil llegó después. Fernando, el corretor inmobiliario que había vendido propiedades a varias familias del vecindario. Lo conocía de vista, pero nunca habíamos hecho negocios. Busqué su tarjeta en las páginas amarillas y marqué con determinación. Bienes Raíces Fernández. Habla Fernando. Su voz era profesional pero cálida. Señor Fernando,
Soy Ivone Olivares. Vivo en el 1247 de la calle Esperanza. Necesito que ponga en venta la casa del 1251, esa que está a nombre mío, pero donde viven mi hija y mi nieta. Hubo un silencio prolongado. Fernando conocía a Beatriz y Aurora de vista. Sabía que vivían ahí desde hace años. Señora Olivares, ¿está segura de esta decisión? Es una propiedad muy bien ubicada, pero vender una casa donde vive familia puede ser complicado. Estoy completamente segura. Quiero que mañana por la mañana, exactamente a las 8, vaya a esa dirección y les notifique oficialmente que la casa se vende. Deles 30 días para encontrar otro lugar. El precio de venta lo dejo a su criterio profesional, pero quiero que sea justo según el mercado actual. Fernando me explicó los procedimientos legales. Me informó que la casa probablemente se vendería entre $180,000 y $200,000 según las condiciones del mercado. Era una propiedad que yo había comprado hace 15 años con mis ahorros de toda la vida, específicamente para asegurarme de que Beatriz y Aurora siempre tuvieran un techo seguro. ¿Cuándo quiere que programemos la primera visita de posibles compradores? Fernando sonaba más animado ahora, que confirmaba que hablaba en serio. Lo antes posible. Mientras más rápido se venda, mejor para todos. Acordamos reunirnos al día siguiente para firmar los papeles necesarios. La última llamada fue la más simbólica. El spa donde Aurora iba cada semana para sus tratamientos faciales y manicuras. Yo había abierto una cuenta prepagada de $200 mensuales para que ella se sintiera bien consigo misma. Era mi regalo para su autoestima, según le había dicho. Spa Belleza Total, ¿en qué podemos ayudarle? La recepcionista tenía esa voz melosa típica de lugares exclusivos. Soy Ivone Olivares. Llamo para cancelar la cuenta prepagada de Aurora Mendoza y solicitar el reembolso del saldo restante. Por supuesto, señora Olivares. Veo que tiene un saldo de $540. ¿Desea que le enviemos un cheque o prefiere transferencia bancaria? Transferencia bancaria, respondí. Cada dólar me pertenecía ahora. Después de terminar todas las llamadas, me senté en mi cama y calculé mentalmente. Entre tarjetas de crédito, transferencias automáticas, seguros, universidad y gastos diversos, acababa de cortar aproximadamente $3,500 mensuales. $42,000 al año que regresaban a mi bolsillo. Por primera vez en décadas, mi dinero sería únicamente mío. Desde la sala aún llegaban risas ocasionales. Aurora y Beatriz seguían ahí, probablemente planeando cómo gastar el dinero de la próxima semana. No tenían idea de la tormenta que se avecinaba. No sabían que en pocas horas sus teléfonos comenzarían a sonar con llamadas de bancos, universidades y compañías de seguros informándoles que sus líneas de crédito habían sido canceladas. Me cambié el vestido arruinado por un pijama cómodo y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había entrado a esa habitación una hora antes. Sus ojos tenían una determinación que no había visto en años. Sus labios mostraban algo parecido a una sonrisa, pero no de felicidad, sino de liberación. Mañana comenzaría mi nueva vida. Una vida donde nadie me trataría como cajero automático. Una vida donde mi generosidad sería apreciada, no exigida. Una vida donde Ivone Olivares finalmente importaría. Eran las 8 de la mañana en punto cuando sonó el timbre. Desde mi ventana pude ver a Fernando, el corretor inmobiliario, parado frente a la puerta de la casa de al lado con una carpeta bajo el brazo y una expresión profesional. Llevaba un traje gris impecable y portaba los documentos que cambiarían la vida de Beatriz y Aurora para siempre. Me serví una taza de café y me senté junto a la ventana, como si fuera a disfrutar de un espectáculo que había estado esperando toda mi vida. El café estaba caliente y aromático, un pequeño lujo que me había negado durante años porque era mejor ahorrar ese dinero para las emergencias de la familia. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, ese café era únicamente mío. Fernando tocó el timbre con insistencia. Escuché movimiento del otro lado, pasos arrastrados, la voz somnolienta de Beatriz preguntando quién era a esa hora. Señora Olivares, soy Fernando Fernández, de Bienes Raíces Fernández. Necesito hablar urgentemente con usted sobre esta propiedad. La puerta se abrió y pude ver a Beatriz en bata, con el cabello despeinado y cara de no entender nada. Aurora apareció detrás de ella, aún en pijama, bostezando y claramente molesta por haber sido despertada tan temprano.
Ninguna de las dos tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. ¿Bienes raíces?, preguntó Beatriz con confusión. Debe haber algún error. Nosotras no hemos contactado a ningún agente inmobiliario. Fernando abrió su carpeta con movimientos precisos y sacó los documentos oficiales. No hay error, señora. Soy el agente designado por la propietaria legal de esta vivienda, la señora Ivone Olivares, para proceder con la venta inmediata de esta propiedad. El color se fue del rostro de Beatriz, como si alguien hubiera abierto una llave y toda su sangre se hubiera derramado por el suelo. Aurora dio un paso hacia adelante, con esa arrogancia característica que la había metido en tantos problemas. ¿De qué está hablando? Esta es nuestra casa. Vivimos aquí desde hace años. Fernando mantuvo su tono profesional pero firme. Según los registros de propiedad que tengo aquí, esta casa fue comprada en 2010 por la señora Ivone Olivares y está registrada únicamente a su nombre. Ustedes han estado viviendo aquí como inquilinas, pero la propietaria ha decidido vender. Pude ver cómo Aurora procesaba la información, cómo su cerebro intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaba escuchando. Pero mi abuela no puede hacer eso. Nosotras somos familia. Esta es nuestra casa. Su voz había perdido toda la seguridad de la noche anterior. Legalmente, la señora Olivares tiene todo el derecho de vender su propiedad, explicó Fernando mientras les entregaba los documentos oficiales. Aquí tienen la notificación formal. Tienen 30 días calendario para desocupar la vivienda. La fecha límite es el 20 del próximo mes. Beatriz tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Esto tiene que ser una broma. ¿Dónde está mi madre? Necesito hablar con ella ahora mismo. La señora Olivares me ha contratado para manejar este asunto profesionalmente, respondió Fernando. Cualquier comunicación respecto a la venta debe pasar por mí. Mi número de teléfono está en esos documentos. Aurora explotó. Esto es ridículo. Es nuestra abuela. No puede echarnos de la casa así como así. Pero incluso mientras gritaba, pude notar algo diferente en su voz. Ya no tenía esa seguridad cruel de la noche anterior. Por primera vez, sonaba como lo que realmente era, una joven de 22 años que acababa de descubrir que sus acciones tenían consecuencias. Fernando cerró su carpeta con un movimiento definitivo. Señoras, les recomiendo que usen estos 30 días sabiamente. El mercado de alquiler está muy competitivo y necesitarán tiempo para encontrar un lugar adecuado y reunir los depósitos necesarios. Después de que Fernando se fue, pude escuchar el caos que se desató en la casa de al lado. Aurora gritaba, Beatriz lloraba, y ambas hablaban al mismo tiempo tratando de entender cómo habían llegado a esa situación. Era como escuchar una obra de teatro donde todos los actores habían olvidado sus líneas. Pero la verdadera función comenzó una hora después, cuando empezaron a sonar los teléfonos. El primero fue el banco. Pude escuchar a Beatriz hablando con el servicio al cliente, su voz subiendo de volumen gradualmente. ¿Cómo que mi tarjeta fue cancelada? Esa tarjeta tiene un límite de $5,000. La uso para todo. La empleada del banco le explicaba pacientemente que la titular principal había solicitado la cancelación de todas las tarjetas adicionales. Después llegó la llamada de la compañía de seguros del auto de Aurora. Pude escucharla discutiendo acaloradamente. ¿Cancelada? ¿Desde cuándo? Tengo que ir a trabajar. No puedo manejar sin seguro. La realidad de no poder usar su auto comenzaba a sentarse, y con ella, la comprensión de que su movilidad dependía completamente de mi generosidad. La tercera llamada fue devastadora. La universidad informando que los pagos de Aurora estaban en mora y que si no se ponía al día en 48 horas, sería dada de baja del programa. Pero mi abuela siempre paga esto, gritó Aurora al teléfono. Tiene que haber un error. Mientras tanto, Beatriz intentaba usar la tarjeta para comprar comestibles y la transacción fue rechazada. Después probó con la segunda tarjeta. Rechazada también. La tercera tarjeta, esa que usaba para emergencias, también fue rechazada. La realidad de no tener acceso al dinero que habían dado por sentado durante años comenzó a golpearlas como una avalancha. Cerca del mediodía, finalmente vinieron a mi puerta. Las escuché discutir afuera antes de tocar el timbre, probablemente debatiendo qué estrategia usar conmigo.
Cuando abrí la puerta, sus rostros mostraban una mezcla de pánico, confusión y, por primera vez en años, algo parecido al respeto. «Mamá», comenzó Beatriz con una voz que intentaba sonar calmada pero que temblaba ligeramente. «Necesitamos hablar. Creo que hay un malentendido muy grande». Aurora se mantenía detrás de su madre, notablemente más callada que de costumbre. Sus ojos, que ayer me habían mirado con tanto desprecio, ahora evitaban encontrarse con los míos. Por primera vez en años, parecía una niña asustada en lugar de la joven arrogante que había derramado bebida sobre mí. «No hay ningún malentendido», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Todo está exactamente como debe estar. ¿En qué puedo ayudarlas?». La formalidad en mi voz las desconcertó. Estaban acostumbradas a la Ivone que siempre las recibía con abrazos y sonrisas, no a esta versión fría y distante. «Las tarjetas, la casa, el seguro del auto. ¿Por qué hiciste todo esto?», preguntó Beatriz, su voz quebrándose ligeramente. «Somos tu familia. No entendemos qué está pasando». Las miré a ambas paradas en mi puerta, estas dos mujeres que habían sido el centro de mi universo durante tantos años. Ayer por la noche habían sido las dueñas de mi mundo, las que decidían cuándo merecía su atención y cuándo debía conformarme con migajas de afecto. Hoy eran simplemente dos personas desesperadas que finalmente entendían el valor de lo que habían perdido. «Ayer me dijeron exactamente lo que pensaban de mí», respondí manteniendo mi tono neutro. «Aurora me dijo que parezco tan pobre y ridícula como realmente soy. Tú, Beatriz, me dijiste que me lo busqué». Ambas se rieron de lo desesperada que estoy por comprar su cariño. Aurora finalmente levantó la vista, y por primera vez pude ver algo parecido a arrepentimiento en sus ojos. «Abuela, ayer estaba molesta. No hablé en serio. Tú sabes que te queremos». «¿En serio?», pregunté con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «¿Me quieren? Porque ayer me dijeron que se ríen de mí cuando me voy, que soy patética, que mis regalos son baratos y mis cenas aburridas. Eso es amor». Beatriz intentó acercarse, pero yo mantuve mi distancia. «Mamá, todos decimos cosas que no queremos cuando estamos molestos. Esto ha ido demasiado lejos. Cancela todo esto y hablemos como familia». «Como familia», repetí, saboreando las palabras. «Como la familia que me humilló en mi cumpleaños. ¿Como la familia que me ve únicamente como una fuente de dinero? ¿Como la familia que me excluye de sus vidas pero me incluye en sus deudas?». El silencio que siguió fue pesado y tenso. Ambas se dieron cuenta de que esta vez era diferente. Esta vez, Ivone Olivares no iba a ceder, no iba a perdonar automáticamente, no iba a abrir su billetera para solucionar todo. Esta vez, tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Abuela, por favor», suplicó Aurora, y por primera vez en años su voz sonaba genuinamente vulnerable. «No sabíamos que te sentías así. Si hubiéramos sabido». Se detuvo a mitad de la frase, probablemente dándose cuenta de lo hueca que sonaba su excusa. «¿No sabían?», pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. «¿No sabían que me dolía cuando me excluían de sus planes? ¿No sabían que me lastimaba cuando solo me llamaban para pedirme dinero? ¿No sabían que me rompía el corazón escuchar que se avergonzaban de mí?». Beatriz intentó interrumpir, pero yo continué. «Durante 20 años he sido su cajero automático personal. 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca les dije que no, nunca les pedí nada a cambio excepto un poco de respeto y cariño genuino. Y ayer descubrí exactamente lo que realmente piensan de mí». «Mamá, estás exagerando», dijo Beatriz, pero su voz carecía de convicción. «Claro que te apreciamos. Claro que te queremos. Es solo que a veces las familias tienen problemas y...». «¿Problemas?», la interrumpí. ¿Llamarías problema al hecho de que Aurora me dijo que soy patética? ¿O que tú me dijiste que merezco ser humillada? ¿O que ambas se ríen de mí cuando creen que no las escucho?». Aurora comenzó a llorar, pero eran lágrimas diferentes a las que había visto antes. No eran las lágrimas manipuladoras que usaba cuando quería algo de mí. Estas parecían genuinas, cargadas de algo que podría haber sido arrepentimiento real. «Lo siento, abuela. De verdad lo siento. Estaba enojada por algo que pasó en el trabajo y la pagué contigo. Fue horrible lo que hice». «¿Algo que pasó en el trabajo?», pregunté con curiosidad genuina.
¿Qué trabajo, Aurora? Porque según tengo entendido, renunciaste al último trabajo hace 3 meses porque tu jefe no valoraba tu creatividad. El silencio que siguió fue revelador. Aurora bajó la mirada, confirmando lo que yo ya sabía: no tenía trabajo. Durante meses me había mentido, fingiendo que tenía empleos mientras yo seguía manteniendo todos sus gastos. Veo que sigues mintiendo incluso ahora, cuando intentas disculparte. Beatriz se aclaró la garganta, claramente incómoda. Mamá, tal vez podríamos entrar y hablar de esto con calma. Estamos paradas en la entrada y los vecinos están mirando. Era cierto, algunos vecinos habían salido discretamente para observar el drama que se desarrollaba. No, respondí firmemente. No van a entrar a mi casa. No después de lo que pasó ayer. Esta conversación puede continuar aquí afuera o puede terminar ahora mismo. Mi tono era frío pero controlado. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control de la situación. Está bien, dijo Beatriz rápidamente. Hablemos aquí. Pero mamá, tienes que entender que estamos desesperadas. La casa, las tarjetas, el seguro del auto. No podemos sobrevivir sin tu ayuda. Ahí está la verdad, dije con una sonrisa amarga. No pueden sobrevivir sin mi dinero. No dijiste que no pueden vivir sin mi amor, mi compañía o mi presencia en sus vidas. Dijiste que no pueden sobrevivir sin mi ayuda financiera. Aurora levantó la cabeza bruscamente. Eso no es lo que quiso decir. Pero su madre la silenció con una mirada. Ambas sabían que yo tenía razón. Su preocupación no era perderme a mí, sino perder mi billetera. Déjenme preguntarles algo, continué, disfrutando de esta nueva sensación de poder. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en sus planes por el simple gusto de tenerme cerca? Beatriz abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Aurora miraba fijamente el suelo. Ambas se dieron cuenta de que no podían recordar ni una sola ocasión reciente donde su interacción conmigo no hubiera estado relacionada con dinero. Exactamente, dije suavemente. No pueden recordarlo porque nunca pasó. Durante años he sido útil, no amada. He sido conveniente, no querida. He sido necesaria para sus billeteras, no para sus corazones. Pero abuela, murmuró Aurora, tú siempre parecías feliz de ayudarnos. Nunca dijiste que te molestaba. Nunca nos dijiste que te sentías así. Su voz sonaba pequeña, como la de una niña que acababa de descubrir que había estado lastimando a alguien sin darse cuenta. ¿Y cuándo me habrían escuchado si hubiera dicho algo?, pregunté. ¿Cuándo se habrían detenido lo suficiente para notar que su abuela, su madre, también tenía sentimientos? ¿Cuándo habrían considerado que tal vez yo también necesitaba apoyo emocional, no solo ser el apoyo económico de todos? El teléfono de Beatriz sonó en ese momento. Lo respondió con voz temblorosa. Sí. Su expresión cambió gradualmente de esperanza a horror. ¿$500 de mora? ¿Pero cómo es posible? Mi madre siempre. Sí, entiendo. ¿No hay manera de? Está bien, gracias. Colgó y me miró con ojos desesperados. Era la compañía de electricidad. Dicen que el pago de este mes rebotó y que tenemos una mora de $500. Si no pagamos hoy, nos van a cortar la luz mañana. Era otra transferencia automática que había cancelado. ¿Y? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Cuál es su plan para solucionarlo? Era una pregunta simple, pero las puso en una situación que nunca habían enfrentado, resolver un problema financiero sin recurrir a mí. Mamá, por favor, suplicó Beatriz. Solo esta vez. Ayúdanos con esto y prometemos que hablaremos, que cambiaremos, que seremos mejores. Sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Solo esta vez, repetí con incredulidad. Beatriz, ¿tienes idea de cuántas veces me has dicho, solo esta vez, en los últimos 20 años? ¿Tienes idea de cuántas últimas veces me has pedido dinero? Aurora intervino desesperadamente. Abuela, si nos ayudas ahora, te prometemos que encontraremos trabajos, que seremos independientes, que no te pediremos más dinero nunca. Pero incluso mientras lo decía, ambas sabíamos que era una promesa vacía.
Había escuchado esas mismas palabras docenas de veces antes. Sus promesas no valen nada para mí, dije con una frialdad que la sorprendió. Durante años he recibido promesas que nunca cumplieron. Promesas de encontrar trabajo, promesas de ser más responsables, promesas de incluirme más en sus vidas. Todas vacías. En ese momento, Antonio, mi vecino, salió de su casa. Era un hombre de 75 años que había conocido a mi familia durante décadas. Se acercó lentamente, con esa discreción típica de alguien que había presenciado demasiados dramas familiares. «Buenos días, Ivone», dijo con una sonrisa cálida. «¿Todo bien por aquí?» Su tono era gentil, pero sus ojos mostraban preocupación genuina. Antonio había sido testigo silencioso de años de explotación. Había visto cómo Aurora y Beatriz llegaban solo cuando necesitaban algo. «Todo está perfecto, Antonio», respondí con una sonrisa que era la primera genuina del día. «Solo estoy teniendo una conversación muy necesaria con mi familia». Beatriz y Aurora se tensaron visiblemente. Sabían que Antonio las conocía bien, que había observado su comportamiento durante años. «Me alegro», dijo Antonio, mirando significativamente a Beatriz y Aurora. «Sabes que si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que decirme. Los buenos vecinos se cuidan entre sí». Su mensaje era claro. Ivone tenía apoyo real, no como el apoyo condicionado que recibía de su propia familia. Después de que Antonio se fue, el contraste era evidente. Un vecino que me ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio, versus una familia que solo me buscaba cuando necesitaban algo de mí. La diferencia era dolorosamente clara. «¿Ven eso?», pregunté señalando hacia donde había estado Antonio. Eso es lo que se ve cuando alguien se preocupa genuinamente por otra persona. No hay agenda oculta, no hay lista de demandas financieras, solo cariño real. «Mamá», dijo Beatriz con voz quebrada, «entendemos que estás herida. Entendemos que cometimos errores. Pero somos tu familia. Tiene que haber una manera de arreglar esto». «Sí, somos familia», admití. «Pero la familia no debería ser una transacción comercial donde yo pago por recibir migajas de afecto. La familia no debería significar que yo trabajo hasta el agotamiento para mantener estilos de vida que ni siquiera puedo permitirme para mí misma». Aurora finalmente encontró el valor para mirarme directamente a los ojos. «¿Qué tenemos que hacer, abuela? ¿Qué quieres que hagamos para que nos perdones?». Era la primera vez que me preguntaba qué quería yo, en lugar de decirme que necesitaba a ella. La pregunta me tomó por sorpresa porque, después de tantos años de dar sin recibir, había olvidado qué era lo que realmente quería de ellas. La pregunta de Aurora quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. ¿Qué quería que hicieran? Durante tantos años había estado tan enfocada en dar, en solucionar sus problemas, en ser la red de seguridad de sus vidas irresponsables, que había olvidado qué significaba tener deseos propios. «¿Saben qué?», dije después de un largo silencio. «No es su responsabilidad arreglar esto. Ya no. Durante 71 años he estado esperando que ustedes decidieran amarme genuinamente, y ayer descubrí que eso nunca va a pasar». «Pero abuela», insistió Aurora, «te amamos. Tal vez no lo demostramos bien, pero…». Se detuvo porque incluso ella se dio cuenta de lo poco convincente que sonaba. «¿Me aman?», pregunté con curiosidad genuina. ¿Aman a Ivone la persona, o aman a Ivone la proveedora? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Tomé aire profundamente y continué. «Ayer me di cuenta de algo terrible. Ustedes no saben quién soy realmente. No conocen mis sueños, mis miedos, mis esperanzas. Solo saben cuánto dinero tengo en el banco». Beatriz intentó protestar, pero la detuve con un gesto. «¿Cuál es mi color favorito, Beatriz? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Qué me gusta hacer en mis ratos libres? ¿Cuáles son mis planes para el futuro?». Las preguntas cayeron como bombas porque ambas se dieron cuenta de que no sabían las respuestas. «Bueno, te gusta el rosa», dijo Aurora dubitativamente, recordando probablemente el vestido que había arruinado la noche anterior. «Incorrecto», respondí. «Mi color favorito es el verde. Me gusta porque me recuerda al jardín que tenía cuando era joven, antes de vender todo para pagar la universidad de tu madre. Pero ustedes nunca lo supieron porque nunca preguntaron». El silencio se hizo más pesado. «Mi comida favorita son los tamales que hacía mi abuela cuando era niña».
Solía prepararlos cada Navidad hasta que me di cuenta de que ustedes preferían ir a restaurantes caros que yo pagaba en lugar de comer comida casera conmigo. Aurora comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Parecían venir de un lugar más profundo, de la comprensión de que habían perdido algo que ni siquiera sabían que tenían, la oportunidad de conocer realmente a su abuela. ¿Y saben qué más?, continué, sintiendo una extraña liberación al expresar cosas que había guardado durante décadas. Siempre quise viajar. Soñaba con conocer Italia, con caminar por las calles de Roma, con ver la Torre de Pisa. Tenía dinero ahorrado para ese viaje cuando cumpliera 65 años. ¿Qué pasó con ese dinero?, preguntó Beatriz, aunque creo que ya sabía la respuesta. Se convirtió en el pago inicial de tu auto. Después en las reparaciones del techo de la casa donde viven. Después en la fianza cuando Aurora fue arrestada por manejar en estado de ebriedad. Cada palabra era como quitar capas de una herida que había estado supurando durante años. Aurora se cubrió el rostro con las manos. No sabía. Nunca pensé. Su voz era apenas un murmullo. Siempre pensé que tenías mucho dinero, que estos gastos no te afectaban. ¿Mucho dinero?, pregunté con una risa amarga. Beatriz, trabajo desde los 14 años. Nunca he tenido mucho dinero. He tenido mucho amor por ustedes, y ese amor me hizo sacrificar mis propios sueños para hacer realidad los suyos. En ese momento, el teléfono de Aurora sonó. Era la universidad. Respondió con voz temblorosa y habló durante varios minutos antes de colgar con expresión devastada. Me dieron de baja del programa. Como no se pagó la matrícula, no puedo continuar con las clases. ¿Y cuál es tu plan?, pregunté con el mismo tono neutro que había mantenido durante toda la conversación. No tengo plan, admitió Aurora. Siempre pensé que encontrarías una manera. Se detuvo al darse cuenta de lo que había dicho. Había admitido que nunca había considerado ser responsable de su propia educación. Exactamente, dije suavemente. Siempre pensaste que yo encontraría una manera. Pero ¿y tú? ¿Cuándo ibas a empezar a encontrar maneras de resolver tus propios problemas? Beatriz intentó cambiar de tema. Mamá, entendemos que estás molesta, pero necesitamos hablar de soluciones prácticas. Tenemos 30 días para encontrar un lugar donde vivir. Sin tarjetas de crédito, sin referencias de crédito buenas, sin... Se detuvo al darse cuenta de lo que estaba haciendo nuevamente. Sin mi dinero, completé la frase. Es interesante cómo todas sus soluciones prácticas siempre terminan requiriendo mi participación financiera. En ese momento, Antonio regresó. Esta vez traía una bandeja con 3 tazas de té caliente. Pensé que podría necesitar algo tibio, dijo con su sonrisa gentil. Las conversaciones importantes a veces requieren un poco de confort. Acepté la taza gratefully. Aurora y Beatriz también tomaron las suyas, pero era obvio que se sentían incómodas con la gentileza desinteresada de Antonio. No estaban acostumbradas a recibir algo sin tener que pagar por ello o manipular para obtenerlo. Antonio, dije después de tomar un sorbo del té perfectamente preparado, ¿alguna vez te he contado sobre mi sueño de viajar a Italia? Sus ojos se iluminaron con interés genuino. No, pero me encantaría escucharlo, respondió, acomodándose como si tuviera todo el tiempo del mundo para escucharme. Era un contraste marcado con Aurora y Beatriz, que siempre parecían tener prisa cuando hablaba de algo que no involucrara dinero. Siempre quise ver el Coliseo, caminar por los canales de Venecia, probar pasta auténtica en una pequeña trattoria familiar. Mientras hablaba, pude ver que Antonio realmente me escuchaba, que mis palabras le importaban. Había estado ahorrando para ese viaje durante años. ¿Qué te detuvo?, preguntó Antonio, aunque sospecho que ya conocía la respuesta. La vida, respondí, mirando significativamente a Aurora y Beatriz. Otras prioridades siempre parecían más importantes. No dije explícitamente que ellas habían sido esas prioridades, pero el mensaje era claro. Aurora finalmente habló. Abuela, si pudieras, si tuvieras la oportunidad ahora, ¿irías? A Italia. Su voz sonaba diferente, más madura, como si por primera vez estuviera considerando mis deseos como algo separado de sus necesidades. Es una pregunta interesante, respondí. Ahora que tengo 71 años,
Ahora que finalmente he dejado de gastar mi dinero en mantener estilos de vida que no puedo permitirme, tal vez sea hora de descubrir qué quiere hacer Ivonne Olivares con el resto de su vida. ¿Qué quieres decir?, preguntó Beatriz con voz pequeña. Quiero decir que por primera vez en décadas, mi dinero es mío. Mi tiempo es mío. Mis decisiones son mías. Tomé otro sorbo de té y continué. Durante años he sido la solución a todos sus problemas. Ahora es hora de que sean la solución a sus propios problemas. Antonio sonrió con aprobación. Me parece muy sensato. Ivonne, una mujer de tu edad debería estar disfrutando de sus años dorados, no preocupándose por las finanzas de otros adultos. ¿Otros adultos?, repetí las palabras de Antonio, mirando a Aurora y Beatriz. Es cierto. Aurora tiene 22 años, Beatriz tiene 45. Ambas son adultas completamente capaces. ¿Por qué he estado tratándolas como si fueran niñas que necesitan que mamá resuelva todo? La pregunta colgó en el aire como una revelación. Durante años había estado infantilizándolas con mi ayuda, impidiéndoles crecer y volverse verdaderamente independientes. Mi generosidad había sido, en realidad, una forma de control y dependencia mutua. Abuela, murmuró Aurora, nosotras no sabemos cómo hacer esto. No sabemos cómo vivir sin tu ayuda. Lo sé, respondí suavemente. Y esa es exactamente la razón por la cual es hora de que aprendan. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. No esperanza de que ellas cambiaran, sino esperanza de que yo finalmente había encontrado el valor para cambiar yo misma. Después de que Aurora y Beatriz se fueron, con promesas desesperadas de cambiar y ser mejores que sonaban tan vacías como todas las anteriores, me quedé sola con Antonio en mi pequeño jardín. El silencio era diferente ahora, no cargado de tensión, sino lleno de posibilidades. Esa fue una conversación muy valiente, dijo Antonio mientras regaba mis plantas de tomate. Durante años había sido un observador silencioso de mi situación familiar, pero nunca había interferido. Ahora, por primera vez, sentí que tenía un aliado genuino. No me sentí valiente, admití, tocando las hojas verdes de mis plantas. Me sentí aterrorizada. Durante 70 años he definido mi valor por lo útil que era para otros. No sé quién soy cuando no estoy resolviendo los problemas de alguien más. Antonio se detuvo y me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiadas décadas. ¿Puedo contarte algo, Ivonne? Mi esposa Carmen, que en paz descanse, pasó por algo similar con nuestros hijos cuando tenían 30 y tantos años. Me senté en la pequeña banca que había construido yo misma años atrás, cuando aún tenía energía para proyectos personales. ¿Qué hizo? Les dijo que ya no era su banco personal. Nuestro hijo mayor, Roberto, se enojó tanto que no nos habló durante 6 meses. Carmen lloró todas las noches, pensando que había perdido a su familia. Antonio se sentó a mi lado, sus manos arrugadas descansando sobre sus rodillas. ¿Y qué pasó después? Roberto aprendió a manejar su dinero. Consiguió un mejor trabajo. Conoció a una mujer maravillosa que no habría estado interesada en él si hubiera seguido siendo un niño dependiente de sus padres. Se convirtió en el hombre que siempre tuvo el potencial de ser. Sus palabras me dieron una perspectiva diferente. Tal vez mi crueldad de hoy no era crueldad en absoluto, sino la única manera de forzar a Aurora y Beatriz a crecer. Carmen se arrepintió de su decisión. Nunca, respondió Antonio con una sonrisa. Decía que había sido lo mejor que había hecho como madre. No solo salvó su matrimonio y su cordura, sino que le dio a Roberto la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no tenía una red de seguridad constante. Esa tarde, después de que Antonio se fue, me senté frente a mi espejo, el mismo donde me había mirado esa mañana después de tomar todas esas decisiones drásticas. Pero ahora la mujer que me devolvía la mirada era diferente. Sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Hola, Ivonne, me dije a mi reflejo. ¿Quién eres cuando no estás siendo la salvadora de nadie? Era una pregunta que no me había hecho jamás, y la respuesta me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Comencé a hacer una lista mental de las cosas que había querido hacer pero que siempre había pospuesto. Italia seguía en primer lugar, pero había tanto más. Quería aprender a pintar acuarelas, algo que había admirado en secreto durante años. Quería leer todos esos libros que había comprado, pero nunca había tenido tiempo de abrir porque siempre estaba trabajando para generar dinero para otros.
Quería tener plantas, muchas plantas, y no preocuparme por cuánto costaba la tierra o las macetas, porque ese dinero podría necesitarse para una emergencia familiar. Quería comprarme ropa que me gustara, no solo lo que estuviera en oferta. Quería comer en restaurantes bonitos, sin calcular mentalmente cuánto de esa comida podría haber comprado comestibles para Aurora. Por primera vez en décadas, comencé a hacer planes que no involucraban a nadie más que a mí. Los siguientes días fueron reveladores. Aurora llamó 3 veces el primer día, cada llamada más desesperada que la anterior. Abuela, por favor, solo necesito $200 para la gasolina y comida esta semana. Te prometo que es lo último que te pido. Cada vez le dije que no con más facilidad. Beatriz intentó una estrategia diferente. Vino con flores compradas, no del jardín, y una tarjeta que decía para la mejor madre del mundo. Pero cuando le pregunté específicamente qué había aprendido sobre mí en los últimos días, no pudo responder nada. Las flores siguieron siendo un intento de comprar perdón, no una expresión genuina de amor. El momento más difícil llegó cuando Aurora apareció llorando en mi puerta a las 10 de la noche del tercer día. Abuela, no tenemos comida. Literalmente no tenemos nada que comer. ¿Vas a dejar que tu nieta pase hambre por orgullo? Era la manipulación emocional que había funcionado durante años, pero esta vez la vi con claridad. Aurora, le dije suavemente, tienes 22 años, tienes educación universitaria y vives en una ciudad llena de oportunidades de trabajo. Si realmente no tienes comida, hay bancos de alimentos, hay trabajos de medio tiempo que puedes conseguir mañana mismo, hay maneras de resolver este problema que no involucran a tu abuela de 71 años. Pero tú tienes dinero, gritó, revelando finalmente la verdad detrás de toda su desesperación. No era que no hubiera opciones, era que ninguna de las otras opciones era tan fácil como recurrir a mí. Sí, tengo dinero, admití. Dinero que gané trabajando durante 57 años. Dinero que planeo usar para vivir mis últimos años con dignidad y tal vez, solo tal vez, hacer algunas de las cosas que siempre quise hacer. Esa noche, después de que Aurora se fue, me senté con una taza de té y finalmente abrí mi laptop. Era hora de investigar esos viajes a Italia que había soñado durante tanto tiempo. Los precios me sorprendieron. Un viaje de 2 semanas costaría aproximadamente $3,000, menos de lo que había gastado en Aurora solo en los últimos 2 meses. Mientras navegaba por fotos del Coliseo, de los canales de Venecia, de pequeños cafés en Toscana, sentí algo que no había experimentado en años. Emoción pura por mi propio futuro. No emoción por ver a Aurora graduarse, no emoción por el éxito de Beatriz, sino emoción por algo que era completamente mío. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Olivares? Habla Fernando, el agente inmobiliario. Tengo buenas noticias. Hemos recibido una oferta muy competitiva por la propiedad. $190,000, que está por encima del precio que habíamos estimado. $190,000. Después de pagar la comisión del agente y los gastos de cierre, me quedarían aproximadamente $170,000. Era más dinero del que había tenido nunca en mi vida, dinero que sería únicamente mío. ¿Cuándo pueden cerrar la venta?, pregunté. Los compradores están preaprobados para la hipoteca y quieren cerrar lo antes posible. Podríamos tener todo listo en 15 días si usted está de acuerdo. 15 días. En 15 días tendría más dinero del que había soñado jamás, y Aurora y Beatriz tendrían que enfrentar finalmente la realidad de su situación. Acepto la oferta, dije sin dudarlo. Después de colgar, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando una decisión importante sin considerar cómo afectaría a otros. Estaba actuando en mi propio interés, y se sentía aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa noche, me acosté en mi cama y miré al techo. Durante décadas, ese techo había sido testigo de mis lágrimas silenciosas, de mis preocupaciones constantes por dinero, de mis noches sin dormir calculando cómo cubrir los próximos gastos de mi familia. Ahora, por primera vez, ese mismo techo fue testigo de algo diferente. Una sonrisa pequeña pero genuina en los labios de una mujer que finalmente había decidido que merecía ser feliz. Mañana llamaría a una agencia de viajes. Mañana comenzaría a planear mi nueva vida. Mañana sería el primer día del resto de mi vida, una vida donde Ivonne Olivares importaba tanto como cualquier otra persona en su mundo. Y por primera vez en 71 años, esa perspectiva no me asustaba.
Me emocionaba. 2 semanas después, mientras firmaba los papeles finales de la venta de la casa, sentí una mezcla extraña de melancolía y liberación. $170,000 se depositarían en mi cuenta en las próximas 24 horas. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida, y esta vez, cada centavo era completamente mío. Fernando me entregó las llaves simbólicamente, aunque técnicamente ya no las necesitaba. Señora Olivares, ha sido un placer trabajar con usted. ¿Puedo preguntarle qué piensa hacer ahora? Su curiosidad era genuina, no entrometida. Voy a vivir, respondí con una sonrisa que me sorprendió por su amplitud. Por primera vez en décadas, voy a vivir para mí misma. Esa tarde, Aurora y Beatriz tocaron mi puerta por última vez como residentes de la casa de al lado. Habían encontrado un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el lado menos elegante de la ciudad, uno que podrían pagar con los trabajos de medio tiempo que finalmente habían conseguido. Aurora trabajaba en una cafetería, Beatriz había encontrado empleo en una oficina de seguros. Vinimos a despedirnos, dijo Beatriz, con una voz que había perdido toda su arrogancia anterior. Las 2 semanas de enfrentar la realidad sin mi red de seguridad financiera las habían cambiado visiblemente. Aurora había perdido peso, pero no de manera poco saludable, sino de la manera en que se pierde peso cuando finalmente tienes que caminar lugares en lugar de tomar taxis, cuando tienes que cocinar en casa en lugar de ordenar comida cara. ¿Cómo se sienten?, pregunté, invitándolas a sentarse en mi sala. Era una pregunta genuina, no sarcástica. Asustadas, admitió Aurora honestamente. No sabía lo difícil que era todo. No sabía cuánto costaban realmente las cosas, cuánto trabajo requiere mantener un hogar, cuánto esfuerzo necesita una persona para sobrevivir. Sus palabras eran las de alguien que había crecido considerablemente en muy poco tiempo. Pero también, añadió Beatriz lentamente, me siento, no sé cómo explicarlo, más real. Como si finalmente fuera una persona completa en lugar de una extensión de tu billetera. Fue la observación más madura que había escuchado de ella en años. Me alegro, dije sinceramente. ¿Y han pensado en lo que quieren hacer con sus vidas ahora que las vidas son realmente suyas? Aurora asintió con entusiasmo. El dueño de la cafetería dice que si sigo trabajando bien, me puede enseñar sobre el negocio del café. Tal vez algún día pueda tener mi propio lugar pequeño. Era la primera vez que la escuchaba hablar de un sueño que no involucraba dinero fácil o éxito instantáneo. Y yo, dijo Beatriz, estoy pensando en estudiar para ser agente de seguro certificada. El trabajo me gusta más de lo que pensé, y hay oportunidades de crecimiento si me esfuerzo. También era la primera vez que la escuchaba hablar de esforzarse por algo. Nos quedamos en silencio por un momento. No era un silencio incómodo, sino reflexivo. Abuela, dijo Aurora finalmente, quiero disculparme. No solo por lo que pasó en tu cumpleaños, sino por todos estos años. No me daba cuenta de que te estaba usando. No me daba cuenta de que te estaba lastimando. Yo también, añadió Beatriz. Siempre pensé que como eras mi madre, era tu responsabilidad ayudarme. Nunca consideré que tú también tenías sueños, que tú también necesitabas apoyo. Sus disculpas sonaban diferentes esta vez. No estaban desesperadas ni manipuladoras. Venían de un lugar de comprensión genuina, no de necesidad financiera. Las acepto, dije simplemente. Pero más importante que disculparse conmigo es que se disculpen consigo mismas por no haber vivido sus propias vidas hasta ahora. ¿Qué vas a hacer tú, abuela?, preguntó Aurora. ¿Realmente vas a viajar a Italia? Sonreí y fui a mi escritorio, donde había estado guardando algo especial. Regresé con un sobre grueso y saqué los contenidos: boletos de avión, reservaciones de hotel, itinerarios de tours. Vuelo a Roma en 3 días. Los ojos de ambas se abrieron con sorpresa. ¿En serio?, preguntó Beatriz. ¿Vas a ir sola? Voy con un grupo de turistas de mi edad. Será una aventura de 3 semanas por Italia y Francia. Las había contactado la semana anterior, un grupo de viajeros maduros que se especializaban en hacer realidad los sueños postergados de personas como yo. Eso es increíble, murmuró Aurora, y por primera vez en años, pude ver orgullo genuino en sus ojos cuando me miraba. No orgullo por mi dinero o mi utilidad, sino orgullo por mi valor para vivir mi propia vida. Después de Italia, continué, voy a buscar un apartamento pequeño pero bonito cerca del centro de la ciudad.
Quiero estar cerca de museos, teatros, bibliotecas. Quiero tomar clases de pintura. Quiero unirme a un club de lectura. Quiero hacer todas esas cosas que pensé que eran demasiado egoístas cuando tenía responsabilidades familiares. Beatriz me miró con algo que podría haber sido admiración. Suenas como una persona completamente diferente. Soy una persona completamente diferente, admití. O tal vez soy la persona que siempre fui, pero que se perdió en el camino de tratar de ser todo para todos. Antonio tocó la puerta en ese momento, trayendo una pequeña maceta con una planta de lavanda. Un regalo de despedida, dijo con su sonrisa cálida. Para que recuerdes que siempre tienes un amigo aquí cuando regreses de tus aventuras. La diferencia era notable. Antonio me daba un regalo sin esperar nada a cambio, solo porque se preocupaba por mí. Era el tipo de gesto que había estado esperando de mi familia durante años sin nunca recibirlo. Antonio, dije, ¿te gustaría cuidar mi jardín mientras estoy fuera? Puedes quedarte con todas las verduras que crezcan. Sus ojos se iluminaron con placer genuino. Sería un honor, respondió. Y cuando regreses, quiero escuchar cada detalle de tu viaje. Mi Carmen siempre soñó con ver la Capilla Sistina. Después de que Antonio se fue, Aurora y Beatriz se prepararon para irse también. En la puerta, Aurora me abrazó de una manera diferente. No era el abrazo rápido y distraído que solía darme, sino un abrazo real, lleno de algo que podría haber sido respeto. Cuídate, abuela, me dijo. Y, gracias. ¿Por qué me das las gracias?, pregunté, genuinamente curiosa. Por no rescatarnos esta vez, respondió. Por obligarnos a crecer. No me di cuenta hasta ahora, pero creo que es el regalo más valioso que me has dado. Después de que se fueron, me quedé sola en mi casa. Pero por primera vez en años, la soledad no se sentía como abandono. Se sentía como paz. Tomé una taza de té, me senté en mi jardín, y miré las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer. En 3 días estaría en un avión rumbo a Roma. En 3 días comenzaría la aventura que había soñado durante décadas. En 3 días, Ivonne Olivares finalmente conocería a la mujer que había estado escondida debajo de años de sacrificio y generosidad mal dirigida. Y por primera vez en mi vida, esa mujer me emocionaba conocer. 6 meses después, estaba sentada en un pequeño café en la Plaza Navona de Roma, saboreando mi segundo espresso del día y observando a los turistas caminar por las calles empedradas. Mi cabello, que ahora llevaba más corto y con mechas plateadas naturales, brillaba bajo el sol italiano. Había perdido 10 libras, no por estrés sino por caminar kilómetros diarios explorando ciudades que antes solo había visto en revistas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Aurora. Abuela, espero que estés bien. Quería contarte que me ascendieron a supervisora en la cafetería. También comencé a tomar clases nocturnas de administración de empresas. Te extraño y espero verte pronto. Sonreí mientras leía. Era el 10º mensaje que recibía de ella desde que había comenzado mi viaje, y cada uno mostraba crecimiento genuino. No había una sola petición de dinero, no había manipulación emocional, solo una nieta compartiendo su vida con su abuela. Por primera vez, nuestros mensajes se sentían como una conversación real entre 2 adultos que se respetaban mutuamente. Señora Olivares, dijo una voz familiar detrás de mí. Era Margaret, una mujer de 68 años de Chicago que formaba parte de mi grupo de viaje. Habíamos comenzado como extrañas y ahora éramos amigas genuinas. ¿Lista para nuestro último día en Roma? Más que lista, respondí, guardando mi teléfono y tomando mi bolso de cuero italiano que había comprado la semana anterior. Era hermoso y caro, y lo había comprado únicamente porque me gustaba, sin calcular si ese dinero podría necesitarse para alguna emergencia familiar. Pasamos el día explorando el Vaticano, maravillándonos ante la Capilla Sistina, perdiendo el aliento ante la belleza de la Basílica de San Pedro. Mientras caminaba por esos pasillos llenos de historia, pensé en Antonio y en cómo Carmen habría amado ver todo esto. Decidí comprarle una postal especial para él. Esa noche, nuestro último día en Roma, todo el grupo se reunió para una cena de despedida en un restaurante familiar cerca del Trastevere. La comida era exquisita, el vino era perfecto, y las conversaciones fluían con la facilidad de personas que habían compartido experiencias extraordinarias juntas. Ivonne, dijo Robert, un viudo de 73 años de Boston, ha sido una inspiración para todos nosotros.
Cuando nos contaste en París por qué decidiste hacer este viaje, me ayudaste a entender por qué yo también necesitaba estar aquí. Era cierto. Durante nuestros días en París, había compartido mi historia con el grupo. No todos los detalles dolorosos, pero sí la esencia, una mujer de 71 años que finalmente había decidido vivir para sí misma. Mi historia había resonado con muchos de ellos, que también habían pasado décadas posponiendo sus propios sueños por las necesidades de otros. No soy una inspiración, respondí con honestidad. Soy simplemente una mujer que tardó demasiado en darse cuenta de que también merecía ser feliz. Al día siguiente, mientras el avión despegaba de Roma rumbo a casa, miré por la ventanilla y sentí una mezcla de satisfacción y anticipación. Había cumplido mi sueño de ver Italia, pero más importante aún, había descubierto quién era Ivone Olivares cuando no estaba definida por las necesidades de otros. Durante esas 3 semanas había comido pasta sin culpa, había comprado recuerdos sin calcular presupuestos ajenos, había dormido hasta tarde sin preocuparme por llamadas desesperadas pidiendo dinero. Había sido simplemente yo misma, y esa persona me había gustado mucho. El vuelo llegó a casa un martes por la tarde. Antonio me estaba esperando en el aeropuerto con una sonrisa enorme y un ramo de flores de mi propio jardín. Ivone, te ves radiante. El viaje claramente te hizo bien. Durante el camino a casa, le conté sobre las iglesias de Roma, los canales de Venecia, las colinas de la Toscana. Sus ojos brillaban con cada descripción, viviendo el viaje a través de mis palabras. Carmen habría estado tan feliz sabiendo que alguien cumplió ese sueño, me dijo con emoción genuina. Mi nueva casa me estaba esperando. Era un apartamento pequeño pero luminoso en el centro de la ciudad, cerca del Museo de Arte y a 2 cuadras de la biblioteca principal. Las paredes estaban decoradas con acuarelas que había comenzado a pintar antes del viaje, y los estantes estaban llenos de libros que finalmente tenía tiempo de leer. Esa noche, mientras desempacaba mis maletas llenas de recuerdos, Aurora llamó. Abuela, ¿cómo estuvo el viaje? Cuéntamelo todo. Pasé 1 hora contándole sobre mis aventuras. Ella escuchó con atención genuina, haciendo preguntas que mostraban que realmente le importaba mi experiencia, no solo estaba esperando su turno para hablar de sí misma. Abuela, dijo finalmente, quiero que sepas que estos 6 meses han sido los más difíciles pero también los más importantes de mi vida. Aprendí a valorar el dinero porque ahora sé cuánto cuesta ganarlo. Aprendí a valorar las relaciones porque ahora entiendo la diferencia entre amor genuino y dependencia. ¿Y cómo te sientes ahora?, le pregunté. Orgullosa, respondió sin dudar. Orgullosa de poder pagar mi propia renta, orgullosa de haber conseguido ese ascenso por mérito propio, orgullosa de tener metas que dependen de mi esfuerzo, no de la generosidad de otros. Después de colgar, me senté en mi nueva sala con una taza de té de hierbas que había traído de Italia. Las luces de la ciudad brillaban a través de mi ventana, y por primera vez en décadas, esas luces representaban posibilidades, no responsabilidades. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Beatriz. Mamá, Aurora me contó que acabas de llegar. Sé que debes estar cansada, pero quería decirte algo importante. Te escucho, dije, preparándome para cualquier cosa. Quería decirte que te amo. No porque me ayudes financieramente, no porque resuelvas mis problemas, sino porque eres una mujer increíble que se merece toda la felicidad del mundo. Me da orgullo ser tu hija. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, pero eran lágrimas de alegría. Después de 71 años, finalmente estaba escuchando las palabras que había esperado toda mi vida, y llegaban en el momento perfecto, cuando ya no las necesitaba para validar mi valor como persona. Gracias, mija, murmuré. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. Después de terminar la llamada, me dirigí al espejo de mi habitación. La mujer que me devolvía la mirada tenía algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos, pero eran arrugas de sonrisa, no de preocupación. Su postura era erguida, sus ojos brillaban con confianza, y su sonrisa era genuina. Hola, Ivone, me dije a mi reflejo. ¿Qué quieres hacer mañana? La lista de posibilidades era infinita. Podía tomar esa clase de pintura que había visto anunciada en la biblioteca. Podía visitar ese museo nuevo que acababa de abrir. Podía llamar a Margaret y planear nuestro próximo viaje, tal vez a Grecia esta vez. Podía simplemente sentarme en un café y leer un libro sin interrupciones. Por primera vez en mi vida, mañana me pertenecía completamente. Me acosté esa noche en mi cama nueva,
en mi apartamento nuevo, en mi vida nueva. Afuera, la ciudad seguía despierta, llena de energía y posibilidades. Adentro, yo estaba en paz, rodeada de recuerdos hermosos y sueños aún por cumplir. Antes de dormirme, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella noche terrible de mi cumpleaños. La humillación que había sentido había sido el catalizador para la transformación más importante de mi vida. Aurora derramando esa bebida sobre mí había sido, paradójicamente, el momento en que finalmente desperté. Ahora entendía la verdad. No es venganza cuando decides valorarte a ti misma. No es crueldad cuando estableces límites saludables. No es egoísmo cuando finalmente vives tu propia vida. Es liberación. Y mientras me quedaba dormida, con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de paz, supe con certeza que Ivonne Olivares había encontrado finalmente lo que había estado buscando toda su vida, no la aprobación de otros, sino la aprobación de sí misma. Hoy no necesito permiso para vivir. Hoy no necesito pagar para ser amada. Hoy, simplemente soy libre.